¿Qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Me Gustaría Saber, uno de nuestros programas favoritos, porque podemos recibir sus preguntas, saber qué está pensando. A la vez nos anima, porque si ustedes nos escriben es porque están viendo nuestra programación. Así que gracias por sintonizarnos. Quiero presentar a el pastor Esteban Bor, quien me acompaña. Creo que no necesita ya presentación. Todos lo conocemos y lo apreciamos. Pastor Bor, bienvenido a este programa. Este programa es uno de mis favoritos porque nos hace investigar la Escritura para contestar las preguntas y nos da la satisfacción de personas que nos escriben y nos dicen que ha sido una bendición la respuesta que hemos dado de la Sagrada Escritura. Amén. Y quiero decirle, pastor, que nos llegan preguntas de ese programa. Me gustaría saber, nos llegan preguntas de todos los países donde se habla español y aún de países donde no se habla español, que hay hermanos que hablan el idioma. Así que prácticamente nos están escuchando de todo el mundo. Amén, amén. Así que estamos muy contentos por eso. Bien, antes de orar, para comenzar, quiero de nuevo recordarles que si usted desea participar de este programa con sus preguntas, puede hacerlo enviándolas a la siguiente dirección de correo electrónico: tv@zoomtv.org. Una vez más lo repito, tv@zoomtv.org. Muy bien. En el programa anterior, Pastor Bor, quedamos sin finalizar una respuesta. Es un punto muy importante que, aunque la hermana no lo preguntó, vemos necesario ampliarlo. Que fue nuestra hermana Mireya quien nos preguntó acerca de los ángeles que no guardaron su primer estado. Pero el mismo texto nos dice que fueron arrojados a prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que vamos a comenzar explicando esa expresión: fueron reservados para prisiones eternas en el juicio del gran día. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Pastor, ¿vos nos dirige la oración? Padre Celestial, al contestar esta pregunta y otras, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, porque la sabiduría humana no puede comprender plenamente Así es, Señor. tu palabra. Así es. Por eso necesitamos siempre la ayuda de tu Espíritu. Sí, Señor. Imploramos la presencia de ese Espíritu que inspiró las Escrituras. Guía nuestros pensamientos y bendice a los que están viendo el programa. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hablemos de las prisiones eternas. ¿Qué quiso decir aquí Judas cuando dijo que estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, y eso ya lo explicamos en el programa anterior, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día? ¿Será que ese es el infierno, pastor, ahora que está quemando, está ardiendo algún infierno en el centro de la tierra y están allí el diablo y los ángeles reservados en prisiones eternas? ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Bueno, no se menciona fuego ahí. Ahí no se menciona fuego, exacto. Ni la palabra infierno se menciona allí. Es una idea preconcebida que tiene la gente de que Satanás está en el infierno con sus demonios, y cuando una persona que no aceptó a Jesús se muere, va allá a acompañarlos en el fuego. Pero eso es agregarle al texto lo que no se encuentra en el texto. Eso es correcto. La expresión prisiones eternas es una expresión figurativa. No es que los metieron en una cárcel con barras y con candado, porque en ese caso, si todos estuvieran atados, pues no tentarían a nadie. Exactamente. El mundo no habría pecado en el mundo. Así que tenemos que definir qué significa prisiones eternas. Tiene una dimensión pasada, una dimensión presente y una dimensión futura. Eso es lo que tenemos que desempacar ahora, por así decirlo. Si el diablo estuviera en prisiones eternas, ¿quién es el que nos molesta la vida a todo hora y momento, no? Claro. Muy bien. Muy bien, entonces esa expresión me parece muy interesante lo que acaba de decir, que tiene una implicación pasada, presente y futuro. Hablemos un poco de eso, las implicaciones de esas expresiones. Okay. La implicación pasada es que antes de venir Cristo para morir en la cruz, Satanás le robó la posición como representante de este mundo a Adán. Adán fue colocado como el gobernante de este mundo, claro, bajo el gobierno absoluto de Dios.
Así que Satanás iba a los concilios celestiales representando este planeta. Lo encontramos en la historia de Job, en la historia de Acab y Josafat, donde Satanás tenía, por así decirlo, tenía hasta cierto punto rienda suelta. Claro, Dios de todas maneras tenía el control absoluto, ¿no? Por medio de su espíritu. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás ya no podía ir allá representando este mundo, y el Espíritu de Profecía deja en claro que no podía ir a los otros mundos para hostigarlos y burlarse de ellos tampoco. Es decir, la soga se volvió más corta. Y claro, cuando llegue el milenio, ya no va a haber soga, va a quedar bien amarrado. No significa que va a ser colocado en una celda, sino que significa que va a estar atado porque no va a tener qué hacer. Su poder va a estar más restringido. Sí, cada vez se le restringe más. Cuando tomó la posición de Adán, pues tenía más rienda suelta. Cuando Cristo muere en la cruz, ya queda limitado este planeta. Y hay un pasaje muy interesante que tal vez sería bueno mirar, que se encuentra en Mateo, el capítulo capítulo 12 y el versículo 29, donde habla de que Satanás hasta cierto punto y sus ángeles están encadenados ahora, no literalmente, pero Dios limita su poder para permitir la predicación del Evangelio. Tal vez puede leer ese texto. Muy bien, vamos a leerlo. Mateo 12, 29 nos dice, pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, que es el diablo, y saquear sus bienes? Los bienes seríamos nosotros, Exacto. Los seres humanos. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Eso tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, a donde se le pone límites a Satanás para que el Espíritu Santo pueda obrar con las conciencias de las personas, y no solamente Satanás tenga dominio, sino que el Espíritu Santo pueda luchar con las conciencias de los seres humanos. Es decir, Satanás no tenía absoluto poder para impedir la predicación del Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Así es. De hecho, estábamos conversando detrás de cámaras, pero cuando Jesús vino, los demonios temblaron porque pensaban que Jesús iba a traer el juicio final Sí. sobre ellos. Exacto. Lo iba a adelantar. Ajá. Y estábamos analizando, por ejemplo, Mateo 8, 29, cuando los demonios le claman a Jesús y le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Sí. Le tenían miedo a Jesús, Claro que porque conocían a Jesús. Marcos 1 dice que ellos sabían quién era. Sí. Ahora, fíjense qué interesante esto. Los demonios sabían quién era Jesús, pero engañaron a los judíos para que no lo reconocieran ni lo aceptaran. Tremendo. Ahora, tal vez podríamos leer cuál es el texto que habíamos dicho. ¿El de Romanos? El de Marcos, el capítulo 1, creo. Marcos, capítulo 1. Vamos a leer eso, Marcos, el capítulo 1. Ese es en la sinagoga en Nazaret. Y es interesante lo que dicen los demonios. Voy a leer el versículo 23 y 24 de Marcos 1. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahí demuestra que ellos tenían miedo de que Jesús los iba a destruir en ese momento. Pero en realidad sabemos cuándo será el castigo. El castigo será en el futuro durante el milenio. Así es. Ahora, sería bueno tal vez incluir aquí Efesios 4, 19 y Romanos 10, el capítulo 7. Muy bien, vamos a Efesios, creo que es 4:9, pastor. Vamos a Efesios 4:9. ¿Qué dije yo? 19. 4:9, correcto. Muy bien, Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice, y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Entonces Jesús, y aquí nos dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Sí, y el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, que es la ascensión de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, los que resucitaron con Jesús,
y dio dones a los hombres, que se refiere al día del Pentecostés. Y luego dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, es decir, cuando murió, había descendido a las partes más bajas de la tierra. Ahora, eso no se puede tomar literalmente. Correcto. Porque Jesús no descendió a los lugares más bajos de la tierra. Fue enterrado en una bóveda encima de la tierra. Encima de la tierra, así es. Bien, creo que Romanos 10:17 nos arroja, 10:7, perdón, nos arroja más luz al respecto. Nos dice Romanos capítulo 10, versículo 7, vamos a leer desde el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ni digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es. Y luego estaba fuera de comisión el siguiente día, porque estaba reposando en el sepulcro. Hasta cierto punto podríamos decir que estaba atado. Hay una cita de la hermana White donde dice que era prisionero de la justicia divina y solo el Padre lo podía soltar de la prisión. Usa esa expresión, el Espíritu de Profecía. Entonces, ¿qué significa estar atado? Atado significa estar en una posición a donde no puede desempeñar una obra. Y cuando dice aquí en el versículo 8, ¿es el versículo 8? Romanos 17. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El abismo es el lugar donde está Jesús muerto, donde no puede trabajar ni obrar. Y entonces Satanás, hasta cierto grado, y sus ángeles, han sido restringidos para que se pueda predicar el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, pero el castigo final será durante los 1000 años, cuando ya no van a tener a nadie que tentar porque todos los impíos están muertos, es decir, van a estar atados por una cadena de circunstancias. Por eso los demonios de Gadara no querían ser enviados al abismo, porque no les gusta ser restringidos en su actuar. Exacto. Y lo interesante es que la palabra abismo que se usa aquí en Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17, donde dice, ¿quién descenderá al abismo? Donde fue Jesús. Jesús no fue literal a un lugar, a un súper subterráneo por ahí abajo. Es la misma palabra abismo, abusos en griego, que se usa en Apocalipsis 20 para hablar del atar de Satanás. El ángel desciende del cielo con una gran cadena y echa al enemigo al abismo. No significa que lo está mandando por allá a un lugar subterráneo, sino que significa que está atado en una tierra que está desordenada y vacía, y en ese tiempo está completamente atado. Ahora solamente parcialmente, pero en ese tiempo totalmente atado porque no tiene nada que hacer. Su obra de engaño ha terminado. Así es. Muy bien, muy interesante este estudio. Creo que yo mismo aprendí algo nuevo en cuanto a el hombre atado de Mateo capítulo 12. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta viene desde Venezuela, nuestro hermano Jesús Tobar. Dice, me gustaría que me explicaran qué quiso decir Jesucristo en San Lucas 17, versículos 34 al 36. Quisiera, pastor, usted leer ese pasaje después de leer la pregunta. Dice, ese texto lo usan muchos de mis hermanos pentecostales, quiso decir, para decir y predicar sobre el rapto secreto. Sin más nada que agradecer o agregar muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo. ¿Bien? Entonces, prácticamente, la pregunta tiene que ver con el rapto secreto. Sí. Y este pasaje pues se usa mucho para sostener el rapto secreto. Ahí Jesús da 3 parábolas, de unos que son tomados, otros que son dejados. Sí. Ahora, tenemos que hacer una pequeña corrección, y es que los que creen en el rapto no lo llaman el rapto secreto, porque según ellos no va a tener nada de secreto. La gente va a desaparecer, pero aviones van a estrellarse y carros van a chocar, y o sea, el mundo va a ser un desorden porque de repente un piloto de un avión que está a salvo, Cristo se lo lleva, Cristo que viene invisiblemente se lo lleva, y bueno, pobres pasajeros en el avión
se estrella y se mueren. O sea que la tierra va a estar vuelta un desastre. Ellos le dicen el rapto, el rapto. Ahora, aquí dice en Lucas 17:34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, tal vez sería buena idea ir al pasaje paralelo en Mateo. Mateo 24. Porque en Mateo, el contexto inmediato antes de esto, y también en el contexto inmediato antes de estos versículos, Jesús venía hablando del diluvio y de los días de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero la conexión está más clara en Mateo, Mateo 24. Mateo 24, y vamos a anotar los versículos, empezando con el versículo 37, y vamos a leer hasta el versículo 41. Muy bien. Mateo 24, 37 al 41 dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La palabra clave ahí es entonces. Conecta. Esa palabra es clave porque conecta con lo que está anterior a este texto. Dice, entonces estarán dos en el campo. ¿Cuándo es entonces? Entonces es cuando, dos puntos. Dice, hasta el día que entró Noé en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio. Durante ese tiempo, entre un evento y el otro, cuando se cerró la puerta y comenzó a llover, la gente está siguiendo su vida rutinaria. ¿Y qué es lo que no saben? Lo que no saben es que su suerte ha sido determinada cuando se cerró la puerta del arca. Y luego Jesús dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que significa que la puerta de la gracia se va a cerrar antes de que venga la destrucción. Y va a haber un periodo interino que se conoce como el tiempo de angustia. Los que creen en el rapto dicen, bueno, el pueblo de Dios no va a pasar por el tiempo de angustia. Cristo se los va a llevar y el tiempo de angustia es para los pobres judíos, como si no hubieran sufrido ya suficiente. Pero en realidad esto hay que conectarlo con los versículos anteriores. Correcto. Con el diluvio. Cuando se cierra la puerta, están comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, etc. Y no entienden sino hasta cuándo. Cuando viene el diluvio. Y cuando viene el diluvio, uno es tomado y otro es dejado. Ahora, ¿quién es el tomado y quién es el dejado? Esa es la pregunta clave. Los tomados son los que, se ha creído que los tomados son los que el Señor se lleva. En realidad los tomados son los que se pierden. Exacto. Y los dejados son los que quedan vivos, el remanente, los que se salvan. La palabra dejado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usa para describir a un remanente que sobrevive a una catástrofe. Vamos a Génesis 7:23, 7:22 y 23. Muy bien, Génesis 7, 22 y 23 nos dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves, fueron borrados de la tierra, solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Así que, ¿quién fue el que quedó? ¿Quién fue el que fue dejado? Noé y su familia. Noé y su familia. La versión en inglés es más clara, dice, solo Noah y su familia were left, que es la misma palabra que se usa ahí en el pasaje de Mateo. Así que dejado se refiere a un remanente fiel y tomado se refiere a los que son tomados por la destrucción.
Ahora, yo escribí un librito, lamentablemente no se ha traducido, pero tu esposa es una excelente traductora. Le podemos dar ese trabajo en un futuro sobre tomado y dejado. Y ahí analizo palabras, contexto, gramática, sintaxis, etcétera, para demostrar este punto de que los tomados son los destruidos y los dejados son los que quedan vivos. ¿Cómo le explicaríamos entonces? Porque el hermano, después de dar este contexto, él preguntaba específicamente por el capítulo 17 de Lucas, versículos 34 al 36, 2 mujeres en el molino. ¿Cuáles son esas 2 mujeres? ¿Qué significa eso? 2 estarán en el campo y 2 estarán en la cama. ¿Cuáles son los significados específicos de esos símbolos? Cuando se cierra la puerta de la gracia, ya se ha determinado la suerte de cada persona. Exacto. Ya se ha determinado quiénes van a ser los tomados y quiénes van a ser los dejados. Es decir, cuando se cierra la puerta de la gracia, ese es el momento clave. Divide el mundo en 2 grupos. Divide el mundo en 2 grupos. Y ahí se determina quién será tomado y quién será dejado. No es cuando empiece a llover que este es tomado y este es dejado. No, ya la decisión se tomó de antemano. Y los 2 que están en el campo, pues el campo es el mundo. Es decir, 2 grupos estarán en el mundo. Uno será tomado, otro será dejado. 2 mujeres. Pues la mujer en la Biblia es un símbolo de la iglesia. Pues habrán 2 iglesias al final. Sí. La iglesia de Cristo y Babilonia. Habrán 2 iglesias, una será tomada, otra será dejada. 2 en la cama. Saben, Job 17:13 es muy interesante, que compara la cama con el sepulcro. Estarán 2 en los sepulcros, 2 grupos. Unos resucitan para resurrección de vida, otros se quedan en el sepulcro esperando el juicio final después del milenio. Sí. La clave está en los versículos anteriores. Hay 2 puntos de tiempo. Cuando entraron en el arca, todo caso decidido, ahí los que estaban afuera estaban perdidos y los que estaban adentro estaban salvos. Pero luego pasan 7 días. Y luego viene el diluvio. Así es. Durante ese tiempo hay 2 mujeres en la cama, hay 2 hombres en el campo. Correcto. Pero no saben, no entendieron, dice Mateo, no entendieron hasta que viene la destrucción, que ya su suerte se había decidido de antemano. Así es. Ahora, otro punto importante. Claro que sí, pastor, adelante. Es que los que creen en el rapto, ellos dicen, hay 3 grupos. Un grupo son los que son tomados y llevados al cielo. Otro grupo son los que son destruidos. No todos son destruidos, pero los que donde chocan los aviones y chocan los carros. Muchos mueren, pero luego dice que algunos sobreviven y pasan por el tiempo de angustia. Pero el problema con eso es que no cabe con el paralelo del diluvio. Correcto. Porque en el diluvio no había los tomados y luego había gente fiel que sobrevivió el diluvio, o gente infiel que sobrevivió el diluvio, y otro grupo que pereció en el diluvio. Así que en realidad todos fueron destruidos en el diluvio. Y al final de la historia todos serán destruidos. No va a quedar un grupo vivo que sobrevivió a la catástrofe que se volvió al mundo. Así que eso demuestra que, en el contexto del diluvio, demuestra que no va a haber un rapto de cierto grupo, y en la tierra va a haber gente que muere y va a haber gente que sobrevive también, mientras que los justos están en el cielo. Así es. Y bueno, nosotros creemos, las Sagradas Escrituras son claras, que no van a haber 2 segunda venidas, solamente va a haber una. No es tal cosa como que Él viene primero, el Señor viene y se lleva a algunos, se desaparecen, y luego hay 7 años de tribulación acá en la tierra, y luego al final entonces de nuevo viene. Y creo que estos conceptos, por no entender la doctrina del juicio antes del cierre de la gracia, correcto, pues hablamos de que hay una segunda oportunidad después de esa primera venida para los que se quedan acá en el tiempo de angustia, para los judíos. Así que es muy importante que nosotros articulemos todas las doctrinas y las coloquemos juntas para poder aclarar todos estos asuntos. Los que no entienden el juicio caen en una serie de errores.
caen en el error de pensar que pueden prepararse hasta que Cristo venga. Por lo menos los que sobreviven, ¿verdad? Los que sobreviven el rapto, cuando todo está vuelto un desastre. Esa gente todavía se puede salvar cuando Cristo venga. Cuando Cristo está descendiendo, yo soy tuyo, Señor. Pero el concepto del juicio demuestra claramente que todo caso es decidido antes de que Jesús venga. Es correcto. Cuando se cierra la puerta de la gracia, todos los casos están decididos. Luego viene el tiempo de angustia y al concluir el tiempo de angustia, ahora Cristo regresa y habrá solamente dos grupos. Los que resuciten, que fueron fieles, que se unirán con los vivos, que fueron fieles, y por el otro lado están todos los infieles que resucitan, o sea, un grupo especial que resucita, la resurrección especial, y los justos que resucitan cuando Jesús regresa. Amén. Pastor, en los minutos que nos quedan, usted tenía aquí un texto que me causa curiosidad. ¿Cómo lo utilizaría en esta pregunta? Usted tenía acá Isaías 4, versículos 2 y 3. Sí, Isaías 4, 2 y 3 es muy interesante. Usa la palabra dejado en una forma muy interesante. Por eso tengo ese texto allí, para mostrar que la palabra dejar se refiere a los justos. Dice en Isaías 4, 2 y 3, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Bueno, eso termina de confirmar todo lo que venimos diciendo. Y muchas veces en el Antiguo Testamento se usa la palabra dejar en términos de los que quedan vivos después de una catástrofe o después de una destrucción. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y gracias por enviarnos sus preguntas. Como dijo el pastor Bor, nosotros nos deleitamos porque nos exige estudiar más la Biblia para de esta manera poder dar una respuesta satisfactoria. Seguiremos con este programa. Me gustaría saber, no olviden enviarnos sus preguntas. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.